duró como hora y media, un poquito más tal vez, porque él me contó así demasiadas cosas, o sea, en realidad me contó muchas cosas como que no tenían que ver con el tema, pero fue súper productiva. Y además me dijo que quería hablar con usted, pero que no sabía si usted había cambiado el número o qué, porque él lo llamaba y usted no le contestaba. Entonces Seguramente, ahí como para que... seguramente está Entonces, equivocando de teléfono. Cualquier cosa, pasarle, si no, yo le escribo. sí, me dijo, ajá, me dijo que si no le dijera a usted que le escribiera y ahí me contó un montón como de como de que ustedes fueron a ay, a un desfile de, ay, es que olvidé el nombre, de algo que se celebran estas fechas, algo así. El desfile, el cesteo, convite, cesteo y desfile de boyeros. Y me contó así un montón y él me da mucho así como bonito porque dice que él está súper agradecido y me habla cosas súper lindas del TCU y de las personas y de los estudiantes y ustedes y así. Sí, bueno, es una lástima que no podamos, que no podamos repetir eso, ¿verdad? Por pandemia, porque en este preciso momento estaríamos en Venecia y pasaríamos más o menos una semana por allá. Sí, él me dijo eso. Comiendo chicharrón. Chicharrón todos los días. No, bueno, que dicha que fue productivo. Me imagino que don Gerardo contó muchas anécdotas y muchas historias interesantes. ¿Y el resto cómo nos fue? Profe, Sí, Jessica. ¿cómo están todos? Viera que me están preguntando dónde pueden ir subiendo las entrevistas porque ocupa mucho espacio para tenerlas guardadas en un celular o algo así. Entonces les dije que le consultaba a usted. Ok. Eso es un acuerdo que podemos llegar ahora. Yo podría habilitar una carpeta de Dropbox y que todo el mundo deposite. Nada más meten el material en la carpeta de Dropbox y lo suben. Yo lo recibo en mi Dropbox y lo actualizo. Entonces ahorita hago la carpeta y se las comparto para que quede todo en orden. Ok, gracias. Ujú. En los demás Bueno, puntos. con respecto a mi entrevista, yo no la he hecho, sinceramente. El señor me dijo que hasta esta semana que lo llamara porque no sé qué, pero el señor fue muy, muy amable. No puedo decir que no, entonces me sonó feo como decirle, ay, no, entonces mejor busco a otro. Entonces yo le dije, no, no, está bien, cuando usted pueda, más bien ahora más tarde lo llamo. Ok, perfecto. ¿El resto pudieron hacer su entrevista, Adriana? Y yo intenté comunicarme con el señor y hasta hoy hablé con él, pero él me dijo como que él pasa muy ocupado con el trabajo, entonces no puede como mantenerse mucho tiempo hablando por teléfono. Así que no sé, me da vergüenza como estar interrumpiéndolo. Bueno, entonces cualquier cosa en ese tipo de casos, Profe, perdón, es que ella habló eso conmigo y yo le dije que si quería le dábamos un nuevo contacto. eso exactamente. O sea, Ujú. en caso de que eso llegue a suceder, si hay alguna dificultad con el entrevistado, si hay alguna situación de que no contestan, de que no pueden atenderlos o que ustedes tienen, incluso les da pena porque ya les dicen que en este caso hay una situación y no tienen mucho tiempo, recurran inmediatamente, ya sea Jorge o a Jessica, y que se les asigne un nuevo entrevistado. ¿Verdad? Entonces, Perdón, profe, no es Jorge, es Brian. no, a Brian, Y perdón. es que Brian es el que lleva la lista. Ok, Ujú. entonces a Brian y yo a Bra- Jessica. Bra- Brian está aquí. Sí, ahí está. Ah, ok, Sí, Brian, por por aquí aquello. estamos. Ujú. Eli Molina ya no, ¿verdad? Ok, ok, perfecto. ¿Quién me está hablando? Disculpe, es que no, Guillermo. no lo Guillermo. veo. Ok, Eddie Molina, ok, Ajá. Y excelente. también tengo por aquello, ¿verdad? No, no sé, no, bueno, no vi bien quién era la otra que estaba hablando ahorita, que no se pudo comunicar con él, Adriana. bien Adriana, ajá, con él. También está el contacto de José María Molina, que es el hermano, y dijo que él puede comunicarse después de las 5 mañana o en estos días, también por sí, Ok, ok, para una entrevista. perfecto. Excelente. Está bien si me dan el número para Sí, apuntarlo o me lo envían. ahora yo lo envío por el grupo, entonces. Está bien, muchas gracias.
Bueno, Y entonces, yo aprovechando, profe, me fue muy bien, ya está en transcribir información, entrevistas, ya le envié ahí al grupo. Lo único que es subir el audio por aquello, por ahí lo tengo también, ya listo. ok. Ujú. Ok, bueno, entonces hay unos resultados mixtos, pero en general vamos avanzando. Eso es bueno, porque febrero era básicamente eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco a Juan Pablo, que nos va a hablar sobre el tema. Vamos a trabajar así. Él nos va a hacer nos va a hacer una charla sobre el tema y que va a durar más o menos, ahí, bueno, no hay realmente un aproximado de tiempo. Y después de eso, pues conversamos un poco a partir de las experiencias que ustedes tuvieron y las experiencias de los que han podido entrevistar con Juan Pablo para ver cómo podemos ir acomodando esa información. Entonces, para que lo tomen en cuenta y seamos bien participativos, ¿verdad? Juan, ahí sí, te doy la palabra. Claro, gracias, Pablo. Bueno, para empezar, decir, ¿verdad? Que más que una charla rígida, así, magistral, ¿verdad? O algo por el estilo, quisiera que conversemos. Voy a ir tirando ahí varios ejes teóricos que me interesa mencionarles, pero si quieren interrumpirme en el momento en que así lo consideren, ¿verdad? Cualquier aporte que quieran hacer, comentario, compartir lo que sea, igual al final, como dice Pablo, vamos a abrir ahí el espacio para que hablen más, pero igual, si necesitan decirme algo, interrumpirme de alguna manera, pueden hacerlo con toda calma, ¿verdad? Sí, el otro día que Pablo me hablaba de esta iniciativa y esta parte del TCU del asunto de la recopilación de las anécdotas y el contraste, por así decirlo, con la literatura y la imagen del buey y todo esto del boyero, yo le mencionaba a Pablo que me recordó mucho el tema de el sujeto cultural, que es un concepto que acuña Edmund Cross. Yo le decía a Pablo sujeto histórico y no, ya después caí en cuenta que era sujeto cultural, estaba un toque enredado con el concepto. Porque la labor que ustedes están haciendo tiene una serie de particularidades bien interesantes, ¿verdad? Y que hay que tener en cuenta para, digámoslo así, llevarla a cabo de una manera ética y responsable, ¿no? Y dándole toda la validez cultural y demás que la comunidad en la que ustedes están trabajando merece. Entonces, según Cross, el sujeto cultural, bueno, él define cultura como el espacio ideológico cuya función objetiva consiste en enraizar una colectividad en la conciencia de su propia identidad. Ok, ¿verdad? Suena más complicado de lo que realmente es. Simplemente cultura es pues lo que ideológicamente nos identifica, nos da una identidad, ¿cierto? Una sensación, digámoslo así, de colectivo, o sea, de que pertenecemos a algo en conjunto, ¿cierto? Y esa cultura no existe como algo abstracto, o sea, no es como que la cultura existe y nos inscribimos en ella y la bebemos o algo por el estilo. La cultura es sus manifestaciones, ¿cierto? Esto es como, no sé, los géneros musicales o los géneros literarios, o sea, no hay un género que exista sin manifestaciones. Un género existe porque una banda o un artista lo practica, ¿cierto? Incluso lo define a partir de esa manifestación que realiza. Y estas manifestaciones concretas que señala Cross son sobre todo el lenguaje, ¿verdad? Que el lenguaje, pues no podemos perder de vista, como decía Borges, que el lenguaje es una gran metáfora, o sea, el lenguaje es una manera que tenemos de aprender la realidad, o sea, la realidad está ahí, más allá de nuestro alcance, y el lenguaje es ese puente que establecemos para poder aprenderla, ¿cierto? O sea, le ponemos nombre a las cosas para que de alguna manera existan para nosotros y podamos interactuar con ellas. Vean el nombre de cada quien, ¿verdad? Por algo tenemos un nombre, es para poder existir en términos sociales. Así que el lenguaje y las prácticas discursivas son fundamentales para entender la cultura. O sea, básicamente la cultura se transmite a través del lenguaje, ¿cierto? La cultura aparece o se manifiesta también a través del conjunto de instituciones y prácticas, ¿verdad? Llámese el Estado, llámese la iglesia, llámese la educación, los ministerios, todo tipo de instituciones, ¿verdad? Las universidades, por supuesto, son cúmulos, digamos, de expresión cultural. Y todas estas
instituciones, manifestaciones culturales tienen una manera particular de reproducirse en los sujetos, ¿verdad? Solo que, digamos, para que exista eso que llamamos cultura, aunque hay manifestaciones diferentes para cada quien, hay muchas similitudes también, hay cosas que se repiten, ¿verdad? Y a partir de estas repeticiones, digamos, es que existe la cultura como un bien simbólico, digamos, que se comparte colectivamente, ¿verdad? Todos la experimentamos o la manifestamos de alguna manera. Entonces, para Cross, el sujeto cultural, digamos, eso es un toque curioso porque no es algo tan concreto. El sujeto cultural es una abstracción, digamos, es una instancia que, por así decirlo, yo no soy un sujeto cultural. El sujeto cultural es una de mis funciones, digámoslo así, en términos sociales y de cada quien. Y cada quien hace o participa del sujeto cultural de una manera distinta, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, cuando uno habla de cultura costarricense, y aquí es donde me voy como aproximando un toque ya más concretamente al tema que nos ocupa. Cuando uno habla de cultura costarricense, claramente no es lo mismo hablar de cultura costarricense aquí en el Valle Central o en Limón, por ejemplo, ¿verdad? O cultura costarricense aquí o en la comunidad donde ustedes trabajan, en Venecia. O no es lo mismo cultura costarricense aquí que en Heredia, hablando ya dentro del Valle Central, ¿verdad? Hay un montón de diferencias, incluso en la forma en que hablamos, ¿verdad? Está la famosa disquisición sobre cómo se llama esto, ¿verdad? Que para mí es un tajador, pero hay gente para quien es una maquinilla, hay gente para quien es un sacapuntas, en fin, ¿verdad? Entonces, el sujeto cultural es esa manera, ese rol, digamos, que asumimos como individuos para, de alguna manera, calzar o formar parte de esa cultura en la que estamos inmersos, ¿verdad? A la que representamos a partir de nuestras manifestaciones. Y dice Cross, él parte de dos hipótesis que las voy a mencionar así muy rápidamente, que son la primera, que el lenguaje y la cultura son dos nociones coextensivas, por lo menos si por lenguaje nos referimos a todos los sistemas significantes de una sociedad determinada, contemplada en un momento preciso de su evolución histórica. O sea, no es solo el lenguaje escrito o el español, por ejemplo, en nuestro caso, que hablamos, sino todo con lo que representamos, ¿verdad? Desde lo gráfico hasta lo oral, lo no verbal, ¿verdad? Etcétera, todo lo que nos caracteriza a través de lo que nos comunicamos. Y la segunda hipótesis es que es a través del lenguaje cómo el ser humano se constituye como sujeto, era lo que les decía, ¿verdad? O sea, a través del lenguaje creamos prácticamente la realidad y nos creamos nosotros como sujetos. Entonces, Cross tiene, me avisan si voy muy rápido o si los estoy, no sé, abrumando con conceptos o algo así, igual me detienen, ¿verdad? En el momento en que lo necesiten, si necesitan hacerme alguna pregunta. En su libro, Cross tiene un apartado que me interesa mucho mencionar, ya habiendo, digamos, partido de estas nociones muy elementales o muy iniciales de su propuesta. Tiene un apartado sobre historia y literatura, precisamente, que ahí es donde Pablo y yo entramos en conflictos, ¿verdad? Y nos tiramos sillas allá en la U cuando estamos presencialmente. No, mentira. Historia y literatura son dos disciplinas, digamos, o dos áreas del conocimiento que por tradición se oponen, ¿cierto? O sea, se suelen ver como, al menos así en concepto, cuando uno piensa en una, no piensa en la otra, ¿verdad? Por principio deberían ser diferentes, es lo que uno asume. De alguna manera representan la historia lo real y la literatura lo proyectado, ¿verdad? O lo creado, lo ficticio, por llamarle de alguna forma. Hay incluso una jerarquización, ¿verdad? Solemos ver la historia como algo más objetivo o más preciso, más representativo de lo que realmente ocurre, mientras que la literatura es una reelaboración, ¿verdad? Una subjetividad ahí que se aleja de lo científico, de lo exacto, de lo cuantificable, ¿verdad? Sin embargo, Cross dice que para él hay una imprecisión en esta noción porque realmente las dos disciplinas no son tan diferentes, aunque claro que parten de principios y de intenciones diferentes. Y esto lo hace a partir de los estudios textuales o estudios del texto que empezaron a ocurrir a finales del siglo XX o en las últimas décadas del siglo XX, ¿verdad?
la literatura o la semiótica, el estudio de los signos, ¿verdad? Empezó a considerar las artes en general, no solo la literatura, como un conjunto como un texto, el cual está compuesto por signos. O sea, el texto es un entramado, una maraña, un tejido, digámoslo así, de menciones, de referencias a objetos, a cosas, conceptos, etcétera, de la realidad que se traen al texto y empiezan a operar, ¿verdad? Empiezan a tener una función ahí adentro, dentro del texto literario o artístico, ¿verdad? Aquí hay que entender que cuando hablamos de texto nos estamos refiriendo a cine, a pintura, a escultura, a literatura e incluso a historia, como lo vamos a conversar en unos minutos. Así las cosas, digamos, el objeto a partir del cual trabaja la historia, Pablo me corrige si no lo digo bien, es el documento, ¿cierto? O sea, el historiador para elaborar la historia busca el documento. Hay una serie de documentos de interés que validados de alguna u otra forma, ¿verdad? Se asumen como los verídicos o los útiles, digámoslo así, para elaborar el discurso histórico. Pero el vacilón es que a finales del siglo XX, precisamente el documento se empieza a ver como un texto. O sea, ya el documento no es un pedazo de realidad que nos trajimos y verdad que concretamente podemos decir, sí, lo que dice aquí es lo que pasó, ¿verdad? Empezamos a dudar de eso, las corrientes filosóficas y teóricas de análisis del discurso y demás empiezan a desconfiar de esta noción, o sea, ya no es tan seguro que el documento sea infalible, digamos, ¿verdad? Y precisamente empezamos a ver el documento como se ve al texto literario, o sea, como un receptáculo de ideología, de cultura, de posición, de condición social, de clase, en fin, todo lo que afecta a un texto literario afecta a un documento también o a cualquier tipo de texto realmente. O sea, el asunto es que inscribimos el documento en la noción de texto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la obra artística, según la sociocrítica, que es esta disciplina que Cross fundamenta básicamente, la obra artística no surge de la nada, ¿cierto? O sea, siempre hay un factor o muchos factores ideológicos, culturales y de todo tipo que la fundamentan, que la motivan. Digamos, les pongo un caso. Hace unos años, a mí me resultó muy sorprendente leer por ahí un artículo. De hecho, ni siquiera sé si aún lo tengo, creo que lo perdí, pero era un artículo que hablaba de estas sagas juveniles como los Juegos del Hambre o Divergente o Maze Runner. Sí, creo que esas, no se me ocurre otra en este momento. Las cuales por lo general narran una historia sobre un grupo, digamos, de rebeldes que derrocan a un estado o a un régimen totalitario, ¿cierto? A una dictadura, básicamente, que tiene control sobre el mundo, sobre el país. Y en este artículo hacían una lectura muy interesante de estos textos porque decía que básicamente lo que se propugnaba ahí era la abolición del Estado, básicamente, o sea, como digámoslo así, diría, no sé, ciertos elementos en nuestro país, la privatización, digamos, de la sociedad, o sea, como que el bien público era opresor y era destructivo en tanto controlaba a la masa. Eso a mí me sorprendió, porque uno tiene como esta noción de que siempre estas luchas de rebelión y de vencer a un gobierno, a un régimen, ¿verdad?, totalitario, siempre son positivas, siempre son interesantes y demás. Y nunca había pensado en esa posibilidad, ¿verdad?, de que hubiera un mensaje ideológico muy preciso, muy libertario, por decirlo de alguna forma, que estuviera detrás de estas ficciones, ¿verdad? O por ejemplo, no sé si recuerdan La fábrica de chocolate. Charlie, la fábrica de chocolate es un texto que a mí siempre me ha resultado interesante porque se suele leer y se suele ver la película como algo infantil, ¿verdad? Como algo totalmente inofensivo, digamos. Y a mí, espero no estar por arruinarle la fábrica de chocolate a nadie, ¿verdad? Pero a mí siempre me ha dado la impresión de que hay un mensaje un poco oscuro en esa historia, porque si ustedes lo ven, Charlie, que es el niño, el personaje que recibe el premio al final, es el único que no desafía la autoridad. O sea, todos los demás, aunque claramente, ¿verdad?, el texto los presenta como niños latosos, molestos, necios, insoportables, básicamente,
todos ellos tienen una intención, digamos, individual, o sea, tratan de ver las cosas desde su punto de vista, de experimentar, no sé, de aprovechar las cosas a su alrededor, pero esto para Willy Wonka es una ofensa, o sea, es como transgredir su autoridad. Entonces a todos los castiga y solo Charlie, que es totalmente obediente, es el que es premiado al final. Siempre me ha parecido que hay un mensaje como oscuro ahí, ¿no? Es como obedezca a la autoridad, obedezca al régimen, haga caso, obedezca básicamente. Entonces lo ven, o sea, hasta en textos así de inocentes o de pretendidamente inofensivos, hay mensajes, hay ideología, hay elementos que influyen en nuestra percepción de la realidad y nos pueden dar nociones o códigos a partir de los cuales actuar y desenvolvernos en la realidad. Entonces, eso es precisamente lo que la sociocrítica nos dice sobre la obra artística. O sea, el texto no surge de la nada, viene de un autor o autora, ¿verdad? O sea, de esa entidad que crea el texto, y a través de ese autor pasa la nacionalidad, pasa la orientación sexual, pasa la religión, pasa la afinidad política, pasa el género, pasa la etnia, absolutamente todo, ¿verdad? La procedencia geográfica y demás, todo, ¿verdad? Entonces, claramente siempre va a haber un discurso o una serie de discursos que se transmiten a partir de aquello que estamos escribiendo, pintando, interpretando, filmando, esculpiendo, lo que sea, ¿verdad? Así las cosas, como les digo, la teoría del texto, la teoría del discurso, empieza a ver el documento que les decía, ¿verdad? Este documento pretendidamente infalible a partir del que el historiador en su momento trabajaba como un texto, o sea, el documento no está exento de esta situación, ¿verdad? O sea, en el documento hay ideología también, hay perspectiva de clase, hay posición política, hay de todo, ¿verdad? O sea, como dice un proverbio africano, mientras no haya historiadores para los leones, la historia seguirá beneficiando al cazador, ¿cierto? Es un proverbio muy interesante y muy ilustrativo a la luz de esa circunstancia. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es interesante? Bueno, yo le decía a Pablo que el segundo eje, digamos, que me parecía importante tener en cuenta en este trabajo que ustedes están desempeñando, es el de la literatura testimonial. A mí me recordó mucho la labor que ustedes están realizando a la que llevan a cabo los especialistas que recopilan testimonios de personas para publicarlos. El caso más emblemático es el de Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. Perdonen, va pasando el tren, es que al puro frente de mi casa está la línea. Si no se escuchara o algo me avisan, yo creo que sí se oye. Este libro, Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia, o me llamo Rigoberta Menchú, perdón, y así me nació la conciencia, de Elizabeth Burgos, que es una etnóloga chilena que literalmente se sienta con Rigoberta Menchú para escucharla, dar su testimonio sobre las luchas indígenas en Guatemala y demás, y ella va recopilando, ¿verdad?, el testimonio de Rigoberta, luego compila un libro, prepara un libro y lo publica. Este libro, bueno, sacude, ¿verdad?, muchas conciencias y demás, pero lo interesante acá es el proceso, ¿verdad?, a partir del cual se realiza este trabajo. Entonces, ¿cuál es ese proceso? Bueno, Burgos escucha a Rigoberta, quien habla y habla y habla, relata, ¿verdad?, todas sus experiencias. Burgos las transcribe, las pone por escrito, pues luego las reescribe, dándoles coherencia lineal, ¿verdad? O sea, tratando de convertir aquello en una narración que vaya de un inicio hacia el final con consecuencia y demás. Y finalmente lo edita, lo termina de editar y lo convierte en un libro. O sea, convierte el discurso en un texto. ¿Lo ven? Interesante. Por ahí en mis notas al respecto de una clase que di sobre esto, tenía una frase muy interesante que era: Menchú tiene la palabra y Burgos la letra. Lo ven, o sea, la persona que está dando ese testimonio, que está contando sus experiencias, tiene el discurso oral, ¿verdad? Mientras que la otra persona
que por lo general es un académico, un especialista, en este caso una etnóloga, pero hay, ¿verdad?, antropólogos, incluso psicólogos, científicos sociales y demás, que recopilan este tipo de textos. Esa persona es la que tiene la letra y por ende la instancia responsable del texto, o sea, la autoría, digamos, del texto, se desdobla. Hay un elemento, un componente de esa autoría, que es el depositario de la memoria oral colectiva, que es lo que trae el contenido. Y por otro lado, tenemos al dueño de la escritura, que es quien aporta la forma, le da forma a aquel contenido que a la instancia oral le da. Pero lo grave, digamos, lo peligroso, si se quiere, es que esa segunda entidad, o sea, la que lo pone por escrito, la que le da forma de texto, es el autor oficial, es quien controla finalmente la producción de sentido. ¿Lo ven? Una depende de la otra, claro, porque el académico acá que le da forma al texto no haría nada si no hay un testimonio al cual darle forma, ¿cierto? Pero al final es esa segunda entidad, el académico, el que pertenece al círculo académico, quien le da forma final, ¿verdad? Y quien crea un sentido finalmente para ese texto. Entonces, hay una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Como Spider-Man, es un gran poder y una gran responsabilidad ahí, porque estamos como académicos, ¿verdad? Manipulando un testimonio, un discurso oral natural, totalmente ajeno a regularizaciones o a censura, ¿verdad? Y lo estamos convirtiendo en algo, digámoslo así, digerible o procesable a partir de nuestros códigos. Y como veníamos viéndolo antes, uno como entidad social, como parte o ejercedor, digámoslo así, de ese rol social que es el sujeto cultural, trae consigo todo lo que habíamos dicho ahora, ¿verdad? Una procedencia social, una clase social, una etnia, una procedencia geográfica, una orientación sexual, un género, en fin, traemos un montón de cosas que es muy difícil o yo diría que imposible dejar al margen cuando estamos procesando ese discurso ajeno del otro, ¿verdad? Literalmente estamos creando al otro cuando manipulamos de esta forma su discurso. Entonces ahí es donde está el meollo del asunto, ¿verdad? Cómo equilibrar ese proceso de recibir una anécdota, que es lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Y darle una forma para exponerlo, para presentarlo y que no estemos, digámoslo así, traicionando o contraviniendo la versión original o la intención incluso que el texto original traía. Es muy difícil, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que es inevitable que haya algo ahí, que haya un cambio, que haya una modificación de la intención o del sentido original, porque simplemente eso es inevitable, ¿verdad? O sea, cuando uno recibe el texto, ya con solo, Pablo y yo hablábamos el otro día, con solo escoger X anécdota, ya uno está interfiriendo, ¿verdad? O sea, seleccionando, ok, esto sí, esto no, o este párrafo sobra, aquí hay redundancia. Ya con algo tan simple como una edición así de elemental, ahí estamos interviniendo, ¿verdad? Pero el punto es ese, o sea, lograr como ese equilibrio, ese balance que permita darle una forma coherente y interesante, digamos, a aquel relato que recibimos, pero sin alejarnos demasiado o sin alejarnos totalmente del significado original, si es que lo pudimos recibir. Y esto tiene un eco también, ahora lo estaba pensando antitos de la sesión, en el Quijote. Yo no sé si ustedes están muy familiarizados con Don Quijote, pero Don Quijote tiene una particularidad muy, muy interesante, entre muchas otras, ¿verdad? Y es que uno empieza a leer el Quijote, ¿verdad? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un ingenioso hidalgo de esos de lance en astillero, rocín flaco y galgo corredor. Sí, me sé el inicio, no tengo vida básicamente, pero uno va leyendo la historia normal de este señor que, ¿verdad?, empieza a perder el seso por leer tanto. Y en eso, en el capítulo 8, Cervantes nos tira un plot twist rarísimo, o sea, que a la fecha confunde a los lectores del Quijote. Y es que de pronto nos cuenta que no, esa historia no es de él. Él no la está inventando, ¿verdad? Fue que un día él andaba en el mercado y vio a un moro, a un árabe, ¿verdad? Que tenía un montón de folios, ¿verdad? Porque Cervantes era como Pablo y yo, ¿verdad? Que uno ve libros y se va de cabeza.
mal necesario y difícil de corregir. Y resulta que donde Cervantes ve aquello, va y pregunta, bueno, ¿esto qué es, verdad? Y el árabe ahí le mete alguna hablada, ¿verdad? Y él ve y lo compra el documento, pero resulta que está en árabe, no entiende nada. Entonces se busca a un muchachito árabe de por ahí del barrio y lo hospeda en la casa como durante 3 meses, creo que es, para que le traduzca aquel texto en árabe. Resulta que Cervantes, ya traducido, lo agarra, empieza a leer y dice que son las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escritas por un tal Cide Hamete Benengeli, un tipo que se lo inventó Cervantes, ¿verdad? No, probablemente nunca existió. Entonces, Cervantes, ¿qué nos está diciendo ahí? Yo no inventé esto, ¿verdad? Esto es mi versión de la traducción de una narración original anterior, ¿verdad? O sea, supuestamente un árabe escribió aquello, otro árabe se lo tradujo a Cervantes y ahora él nos cuenta con sus palabras lo que venía ahí. Entonces ven que hay una serie de filtros, o sea, hay una versión original, una traducción y la versión final que Cervantes recrea. Uno puede pasarse la vida quebrándose la cabeza pensando para qué hacer semejante cosa, ¿verdad? Lo más usual es pensar que Cervantes lo hizo como para quitarse un poco de responsabilidad por las barbaridades que escribió en su libro, ¿verdad? Don Quijote cargando contra los rebaños de la iglesia y de la gente adinerada, ¿verdad? Que ven que hay ideología ahí, hay un ataque muy, muy claro en poner a Don Quijote a hacer estas cosas, pero ya de por sí había un disfraz o un atenuante que era, no, pero no se lo tomen en serio, Don Quijote está loco, ¿verdad? Entonces no estoy diciéndole a nadie que haga algo similar o que atente contra la propiedad privada, ¿verdad? Dios libre. Pero además todavía se disfraza de otra forma y es diciéndonos, bueno, esto no lo inventé yo, hay otro autor allá, un árabe del que, claro, en esa época, hace 400 años, ¿quién iba a poder averiguar que Cide Hamete Benengeli no era real, ¿verdad? Probablemente se lo creía la gente o no, pero en fin, a Cervantes lo que le interesaba era crearse ese disfraz. Entonces, como ven, jóvenes, la literatura es peligrosa. O sea, se pueden hacer cosas graves a partir del discurso literario y de la recepción de un material testimonial como el que ustedes están recibiendo, y por eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos trabajando de esta forma, redactando, reelaborando, dándole una consistencia literaria, digámoslo así, a un material anterior. Y si lo vemos en relación con la literatura costarricense y su manipulación de la figura o el tropo del buey, ¿verdad? Ahí vemos una serie en este artículo de, ¿cómo era que se llamaba, Pablo, el autor? ¿Quién es de Jaúl? No, el artículo de Ronald Campos, ya lo encontré aquí. Que sí lo leyeron, ¿verdad? Vos me dijiste que lo habían leído. No estoy seguro que todos lo hayan leído. Pero... ok. Sí, que hay un artículo de Ronald Campos, un estudioso que se llama El buey en el imaginario y la literatura costarricenses. Y él básicamente hace un recorrido por muchas expresiones que se han hecho de esta imagen, este símbolo, digamos, del buey. Y es muy curioso toda la interpretación que él va haciendo, por ejemplo, de cómo el buey en los textos, sobre todo de la generación del Olimpo, que es aquella generación que originó la literatura en Costa Rica. La imagen del buey es este animalito sumiso, trabajador, tranquilo, que siempre está dispuesto, ¿verdad? A ayudar, a veces con algún chuzacillo por ahí, ¿verdad? Ya reacciona y sigue colaborando. Y Campos dice en su artículo que esto es muy reminiscente de la imagen como del costarricense ideal en esa época, ¿no? Que era esta persona sumisa, trabajadora, que siempre estaba dispuesta a dar algo más por seguir en la faena, ¿verdad? Y que claramente era la intención que la oligarquía cafetalera tenía, o sea, tenía la intención de crear ese imaginario del costarricense, ¿no? Alguien esforzado y sumiso que siempre hacía caso y etcétera, ¿verdad? Como Charlie en la fábrica de chocolate, precisamente. Y cómo esto, ¿verdad? Va pasando desde los, ¿verdad? Aquileo Echeverría, Magón, Carlos Gallini, todos esos autores originarios de la literatura costarricense, y va desembocando hasta llegar a Max Jiménez con El Jaúl, donde vemos una imagen muy distinta, no solo
del buey, del boyero como tal, sino del campesino, del costarricense, ¿verdad? Porque Max Jiménez de ahí rompe con prácticamente todas las ideas anteriores que teníamos del campesino, ¿verdad? Ya no es el labriego sencillo, bonachón, ignorante, ¿cómo se llama esto? Sí, juguetón, ¿verdad? Como esta imagen infantil prácticamente de campesino que teníamos en los textos originales, sino que ahora el campesino es de armas tomar, ¿verdad? Saca el machete, se agarra, sufre las condiciones del ambiente, que eso es algo muy importante, muy reminiscente de la generación del 40, que es a la que Jiménez más se acerca, en la que vemos una reelaboración prácticamente como lo que hacía Horacio Quiroga en sus cuentos, ¿no? De presentar al ser humano versus la naturaleza, o sea, este relato de 3000 metros, ¿verdad? Donde va el boyero luchando con aquel barrial, ¿verdad? El lodazal y el aguacero que no lo dejan vivir prácticamente, ya es muy distinto, ¿verdad? Hay una evolución muy diferente. Ahí viene el tren, me disculpan y me avisan si no se oyera. No sé si lo oyen, pero es que yo lo oigo durísimo, entonces prefiero Se detener. escucha, pero un poquito, no tanto. Bueno, gracias. Sí, entonces, digamos, esta versión ya es otra cosa, ¿verdad? Ya Max Jiménez, más bien yo le decía incluso a Pablo el otro día hablando de estos temas, que a mí me parece que se va como al otro extremo, o sea, es como presentar este chunguero es como un canalla, básicamente, ¿verdad? Es una persona que obviamente es como una respuesta al ambiente, él reacciona ante las injusticias, las inclemencias del ambiente y de su trabajo, pero básicamente es como un energúmeno, ¿verdad? Es un personaje muy violento, muy dado a la agresividad y a la violencia y demás. Y pues ahí va elaborando, ¿verdad? El discurso literario, la percepción que se tiene de todo esto, que vean que es muy curioso, porque esa imagen del labriego sencillo, ¿verdad? El campesino bonachón y divertido y así, pues lo tenemos a la fecha en la televisión nacional, ¿no? Con Juan Vainas y Chibolo y Michael Jordan, y todos estos personajes son de alguna manera reproducciones de ese imaginario que tiene más de 100 años, ¿verdad? O casi 200 años ya. Bueno, no sé, 200 años prácticamente. Bueno, en expresión literaria tiene menos, pero en fin, ya no nos vamos a meter con eso. El punto es que, claro, o sea, hay toda una posibilidad aquí de tomar este trabajo que ustedes están haciendo y contrastarlo de maneras muy interesantes con el discurso literario que se viene elaborando desde hace mucho, para ver hasta qué punto, ¿verdad? Una postura, ya sea la del Olimpo o la de Max Jiménez, coincide de alguna manera con lo que estas personas que ustedes entrevistan viven, o si es totalmente distinto, o si más bien sí, en efecto, todo se corresponde, ¿verdad? Hay una posibilidad ahí de ver esos elementos ideológicos. Como les decía, este artículo de Campos es muy iluminador a ese respecto, por la manera en que nos explica cómo esta clase de la oligarquía cafetalera le interesaba, a través de la literatura que se producía a finales del siglo XIX, crear un imaginario de costarricense, ¿verdad? Entonces, lo que se ha dicho siempre, los problemas de la oligarquía eran los problemas de Costa Rica, básicamente, en esos textos literarios, ¿verdad? Los intereses de la oligarquía eran los intereses del costarricense. Era una cuestión de hacer identidad, ¿verdad? Como hablábamos ahora, lo cultural, crear identidad a partir de la manipulación, digamos, discursiva de la oligarquía cafetalera. Entonces, todo esto y ver cómo luego Max Jiménez rompe al respecto es un parámetro, ¿verdad? Para ver cómo han ido cambiando los discursos y ver estos discursos contemporáneos que ustedes están recopilando, cómo se pueden relacionar, oponer, acercar, distanciar, en fin, a ese corpus literario que Campos menciona acá, o el Jaúl específicamente, que fue el que ustedes leyeron. Entonces, no sé, Pablo, si podemos ir abriendo el espacio como para conversar más activamente. Sí, claro. No, antes de eso yo quisiera plantear algo que me... Bueno, primero que está muy interesante lo que nos estás planteando, definitivamente da para mucha discusión. Y sí, evidentemente, si nos ponemos en términos de discutir si la historia o la literatura, eso en este momento termina siendo una discusión de ya varios años, digamos, ¿verdad? Claro, claro. Pero no, digamos, en este caso es muy interesante, porque yo lo veo también como por ejemplo,
el comunicador que trata de construir un video a partir de una grabación que hizo y que en la edición de ese video reacomoda todo de tal manera que da un mensaje específico que tal vez no es el mensaje que se transmitía con las simples grabaciones digamos, del que hizo inicialmente. Es decir, ¿cómo tratar de transmitir un mensaje lo más claro posible sin alterar relativamente el mensaje? Es lo que vos planteabas. Me parece que es una pregunta fundamental y que nos lleva justamente a un elemento fundamental en términos de la exposición. ¿Cómo hacemos nosotros para presentar en una exhibición, digamos, web, estos fragmentos, digamos, de literatura y de anécdotas, de tal manera que logremos hacer ese contraste? Es que ese es el punto, es como armar un rompecabezas. ¿Cómo hacemos que ese rompecabezas calce de una manera que nos permita dar a nosotros esa imagen que pretendemos transmitir? Tiene que quedar muy claro una cosa, porque entonces evidentemente tiene que quedar claro algo, es qué mensaje queremos transmitir, ¿verdad? Es ese punto uno, nuestra primera pregunta y nuestra pregunta generadora en este sentido. ¿Qué mensaje entonces queremos transmitir al público que entre en la exhibición? Porque es evidente que desde el mismo momento en el que nosotros empecemos a manipular las entrevistas, vamos a hacer selecciones de fragmentos, vamos a hacer selecciones de elementos que ya de por sí significan, entonces, una manipulación del mensaje. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Verdad? A partir de ahí, tenemos que construir un guión, y ese guión es el rompecabezas armado que nosotros vamos a permitir que la gente vea en la exhibición. Entonces, ¿cómo vamos a acomodar esto? De tal manera que ponemos, qué sé yo, ponemos fragmentos de literatura contra fragmentos de entrevistas, lo acomodamos de qué manera. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos durante este mes, ¿verdad? Porque este mes nosotros no solamente vamos a ir seleccionando esos fragmentos, sino que vamos a ir entendiendo el mensaje que queremos transmitir y vamos a ir acomodando gráficamente ese mensaje. Esa es la meta del mes, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan muy, muy en claro, ¿verdad? Entonces, ahora sí, claro, eso para simplificar un poco y llevarlo al proyecto específico en el que estamos, ¿verdad? Pero, entonces, no sé, bueno, empezando por ahí, Brian creo que tenía la mano levantada. Sí, profesor, digamos, yo estaba pensando de relacionar conceptos como el cesteo, ¿verdad? Que se hagan cuentos y relacionarlo tal vez un cuento de algún turno o algo. Y por ejemplo, o el convite, por ejemplo, que es una especie de turno. Entonces ya por ahí se puede hacer una relación y se puede de manera ya más gráfica representarlo, ¿verdad? Se podría tal vez por ahí. Esa es una forma, digamos, en todo caso, por ejemplo, acordemos que inicialmente nosotros habíamos pensado que podíamos, por ejemplo, contar una historia. Es decir, podríamos crear un espacio, la idea de que la exposición fuera una especie de cesteo. Juan Pablo, ¿vos sabes lo que son los cesteos? De casualidad. Mejor decime por aquello. Okay. No, por aquello, precisamente porque es importante si no te perdés en la... el cesteo es originalmente el espacio donde donde descansan los boyeros y los bueyes en caravana. Entonces ellos van en caravana y hay un momento en el que el líder de la caravana llama a un espacio. Usualmente esos espacios están preseleccionados. Cada cierto tiempo hay un cesteo y entonces ahí duermen toda la cantidad de boyeros. Originalmente son cantidades, ¿verdad? Son 100 yuntas, una cosa así. Con el tiempo, conforme ya desaparecen las caravanas, porque ya no hay transporte, digamos, de café hacia Punta Arenas, por ejemplo, los esteos se quedan como espacios de reunión y poco a poco evolucionan. Entonces, hay pueblos que nacen alrededor de los esteos, como por ejemplo Palmares, San Ramón, etcétera, ¿verdad? Y hay espacios que quedan como cesteos, digamos, se sabe que fueron cesteos, pero no se convirtieron en pueblos, como Cambronero, por ejemplo. Por ejemplo, el Parque de San Pedro, el Parque del Roosevelt,
Fue un cesteo en algún momento. Y después la idea del cesteo como espacio de reunión. Entonces, por ejemplo, ahora los boyeros para los desfiles, un día antes, en la noche, hacen cesteo, que es todos los boyeros llegan el día antes del desfile, se reúnen, tiran las yuntas, las huellas en la finca, hacen como especie de pequeños campamentos, tienen demostraciones, comida, baile, cuentan historias, se ríen un rato, ¿verdad? Ese es el cesteo ahora, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, nosotros pensamos, originalmente cuando empezamos a pensar en esta exposición, cómo reproducir el espacio de un cesteo a nivel virtual en una exposición donde se sintiera que se están contando historias. ¿Verdad? Entonces, son los boyeros contando sus historias en el cesteo y digamos que de alguna manera gráficamente nos permitiera contrastar con esos elementos de la literatura, ¿verdad? Que ese es el gran reto. Ahí donde los muchachos este mes van a tener que devanarse los sesos, ¿verdad? Pensando cómo complacer esa idea que hemos ido armando, ¿verdad? Y entonces Brian dice, bueno, sí, seleccionamos fragmentos, por ejemplo, de literatura que puedan servirnos alrededor de ciertos elementos y hacemos el empate con narraciones que nos hayan contado, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Profe, viera que a mí en lo general lo que dijo Juan Pablo me pareció súper interesante porque quizá no habíamos visto esa perspectiva. Siento que hemos estado como un poco confusos con esta idea final y general que dice usted que debemos plantearnos durante este mes de qué vamos a extraer, o sea, cuál es el fin, qué es lo que queremos que se vean en la página virtual del museo. Y esto que nos ha dicho de pasar de la oligarquía cafetalera al boyero que ya es un poco malcriado, que ya se defiende, que ya no se calla, es una transición muy interesante que quizá no le habíamos puesto atención. Entonces, yo creo que ya por lo menos ahí tenemos un tema más abierto del que podemos pensar. Vean que es muy interesante como lo que les decía, ¿verdad? De cómo originalmente al boyero se le consideraba o se le pintaba en la literatura y en la pintura también literalmente como un reflejo del buey, ¿no? De la persona obediente, sumisa, que iba ahí haciendo su trabajo, y eso implicaba una visión del costarricense. O sea, ¿qué era ser costarricense? Era eso, era ser como el boyero. Y luego cuando se cambia, y como decías, compañera, este asunto del ya el boyero malcriado que responde, que no se deja, bueno, eso es toda una visión distinta del costarricense, ¿verdad? Que curiosamente, si uno lo ve en el himno nacional, ahí están las dos, ¿verdad? El labriego sencillo, pero también el de que cuando alguno pretenda tu gloria manchar, ¿verdad? Verás a tu pueblo valiente y viril, que ahí lo menciona Campos en su artículo, en una parte, que como que en ciertos momentos de nuestra historia es mejor olvidarnos del valiente y viril, ¿verdad? Y irnos por el labriego sencillo. Esas son las manipulaciones del discurso, ¿no? Que se dan todo el tiempo. Sí, no, de hecho es interesante, si uno lo puede ver en funcionamiento en los medios de comunicación, ¿no? Totalmente. ¿Qué significa ser pacífico desde el discurso ideológico costarricense? Significa desmovilizado, básicamente, ¿no? Exacto, sí. Significa el que no responde, el que no va, ¿verdad? O sea, es el que va a pelear es poco pacífico. Claro, que ya no voy a meter, que después van a decir que ya me salió lo de profesor de estudios generales, ¿verdad? Entonces ya eso es un problema, ¿verdad? Pero en todo caso, ¿verdad? Es ideológicamente muy visible. Entonces, el mensaje que se lanza es muy importante, y aquí Jessica tiene un punto fundamental, es que hay una figura que es real, ¿verdad? Y es la figura que nos narra las historias. Es decir, aquella figura de Don Melán diciéndonos que lo mandaron, por ejemplo, a hacer unas vueltas con los boyeros y se perdieron porque se fueron a tomar tragos, ¿verdad? Y no llegaron y se fueron a tomar tragos. O de repente aquel boyero que nos cuenta que de repente andaba hasta el cuello de barro, ¿verdad? Y sufriendo para poder llevar las cosas al lugar donde tenía que llevarlas, ¿verdad? Que se contrastan con las historias que son más bien un poco más lúdicas, graciosas, ¿verdad? Entonces es ese momento de que
son personas reales, familias, que han pasado por adversidades muy fuertes, porque es cierto que la colonización del espacio de San Carlos no fue broma, ¿verdad? Es decir, ahí yo les voy a pasar unos textos que sería importante que viéramos para justamente empezar a contrastar la literatura con la narración que estamos obteniendo en las entrevistas, con algunos testimonios de boyeros que originalmente colonizaron la zona norte, donde dicen que ahí, bueno, ahí se moría la gente por semanas, se moría rápido, paludismo, serpientes, dificultades Sí, para... Profe, se le pegó el audio, soy yo. no, sí, Ya volví. A ver, ya volví. me iba a preguntar, Pablo, te pegaste un ratillo. Sí. Todo bien, todo bien. Ahora sí, ya volví. No, que es ese boyero que de repente, bueno, en esos testimonios, se mueren todas las semanas, se mueren unos boyeros. ¿Por qué? Porque el paludismo, la fiebre amarilla, porque las serpientes, porque transitar por los ríos, porque las quebradas, porque el barro, falta de servicios, falta de carreteras, tuvieron que abrir puentes, tuvieron que abrirlo todo. Eso no es sencillo. Imagínense lo que significó eso. Entonces, evidentemente es un tipo de boyero que de alguna manera es diferente a ese boyero idílico de la identidad pintada, por el Olimpo, por ejemplo. Y que ustedes lo están viendo en real. Pues se lo están viendo ustedes están hablando con él. Son gente hiperamable, pero que translucen de alguna manera esas realidades. Entonces, ¿cómo hacemos y cuál es el mensaje que transmitimos? Esa es la gran discusión que tenemos que plantearnos a partir de hoy. Por eso invité a Juan Pablo. ¿Por qué? Porque ahora se nos vuelve un poco más real el asunto. Ahora tenemos una orientación. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué piensan ustedes al respecto? Con respecto a esta idea que estamos planteando. Cuénteme. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué más? Mucho que procesar. Profe, ¿cuál es la idea que estamos planteando? No, por eso. Es para ubicarme. Este contexto que estamos discutiendo sobre el boyero como un ser más real, digamos, que se trasluce a través de la literatura del Jaúl y lo que ustedes están haciendo ahora, en este momento. O sea, Profe, de igual forma, perdón, yo creo que hay caracteres que no podemos cambiar del boyero. O sea, independientemente de que sea en la época de la oligarquía cafetalera o esta diferencia que está dando Max Jiménez en el Jaúl, no deja de ser un hombre trabajador, esforzado, que vela por su familia, que tiene un montón de aptitudes que no van a cambiar tal vez con el tiempo ni con la época. Entonces, ahí hay cosas que se pueden tomar en cuenta como que caminan junto con el tiempo y otras que se van dejando de lado, que se van volviendo obsoletas para construir una nueva persona. Y esto creo que hay que tomarlo en cuenta. ok. ¿Qué dice el resto? Yo pensaría, profe, que tal vez tenemos que tomar decisiones importantes, más que todo porque podríamos apostar por tener ambas representaciones, ¿verdad? De un boyero mucho más amable, digamos, mucho más dócil, mucho más gente, por así decirlo, y esta otra representación que es un poco más tosca. Sin embargo, el problema que hay que evitar que tengamos es mezclar las dos, ¿verdad? Siento yo, ¿verdad? A la vez que sí intentamos dejar claro, ¿verdad? Que no es que se es uno o es el otro, sino que son que son dos lados de una sola persona, por así decirlo. Entonces siento que por ahí está el reto, ¿no? En que no podemos mezclar las dos cosas, pero son dos factores que se complementan, por así decirlo, ¿verdad? No sé, compas, ¿qué opinan ustedes de Pero eso? es que ahí está también presente la manipulación del narrador que decía Juan Pablo o la manipulación de la persona que está transcribiendo, porque ¿cómo sabemos que ese boyero pacífico, tranquilo que presentaban era tan pacífico y tan tranquilo? Puede que para la época era lo que se ocupaba presentar. Entonces, la gente, digamos, de la alta
que eran los que escribían, entonces ellos ocupaban presentar a aquella persona sumisa para así tener como mayor control de las personas. De igual forma, yo creo que ese no es nuestro tema de estudio, porque ahí nos estaremos metiendo ya en otro campo, pero tiene razón Jorge, o sea, son dos visiones, son dos aspectos contrarios de una misma profesión, por decirlo así. Y sí podemos rescatar ambas, o sea, yo sí creo que podamos rescatar ambas y escribir ambas en un solo personaje. Ujú. Compromiso. Yo digamos, estaba pensando tomar algunos de los mejores extractos de que, por ejemplo, dice la novela, ¿verdad? Por ejemplo, rescata el turno, la parte de la iglesia, en la parte que se llama el cura, o el solar, si no mal recuerdo, que son detalles, digamos, como la cotidianidad, ¿verdad? Eh, que estaban, que se basaba la gente, digamos, el sol, digamos, el título del sol en el libro que trata de la vida cotidiana y que es difícil, bueno, eso, digamos, a mí me lo comentó la Carla, por ejemplo. Entonces, por ahí, la tríada, ¿verdad? De carreta, boyero y buey, también relacionado al texto 2500. Entonces, son cosas así. Ya después se podría, digamos, sin salirse de lo que se quiere de la novela, ya después por ahí se puede hacer, digamos, como otro adicional donde se rescaten otros cuentos o otras historias, perdón, que no está relacionado propiamente con la literatura. Tal vez lo pensaría yo de esa forma, así. No sé si les parece. Yo, bueno, permiso. Yo siento que también, digamos, ya pensándolo, ¿verdad? Ya la forma de lo que tenemos que extraer y ya poner en la página, ya sí en el proyecto, que lo que se podría tal vez hacer es, digamos, de los textos de los imaginarios que se tienen, ¿verdad? Extraer y, digamos, y poner como contraparte como ambos boyeros, ¿verdad? Que existieron o que se presentaron o el imaginario que se creó. Y después, por su parte, a su vez también como intentar como contrarrestar, no se me ocurre cómo gráficamente todavía, ¿verdad? Pero a su vez intentar contrarrestar eso contra el boyero real, digamos, contra las narraciones o las entrevistas que tenemos. No se me ocurre en sí gráficamente cómo ponerlo todo, pero tal vez ir como en una línea así. Perdón, yo había puesto algo como gráfico hace unos días, no sé si alguno tiene, es que no estoy con la computadora, estoy con el teléfono. Entonces tal vez haya puesto algo ahí como gráfico, donde estaba la bibliografía de la persona, como ciertos relatos de ciertos cuentos, digamos, o ciertas partes del cuento, y por otro lado un apartado, no sé si alguien nos gusta ahí presentar, tal vez para que o no sé si será conveniente. Si alguien por ahí, usted no lo tiene, profesor, lo que yo había enviado hace unos días. No estoy seguro de si lo tengo en esta computadora. Tendría que presentarme a revisar un momento. Ok. Me parece que se les está generando digamos, una propuesta. Lo que tendríamos que sentarnos, ahora sí, es empezar a pensar, bueno, claramente necesitamos un objetivo, necesitamos una descripción del mensaje que queremos alcanzar y necesitamos empezar a trabajar cómo Se volvió a podríamos... pegar, Pablo. Ay, Sí, otra vez se volvió a pegar. me volvió a pegar. Voy. Pablo, Voy. Aló, Pablo, aló, aló, ya volví. Aló, ya. aló, sí, te has pegado, sí. Ok. Estás. No, necesitamos entonces un objetivo que va en la dirección de qué es lo que queremos lograr con la exhibición que estamos haciendo. A partir de ahí, una descripción del mensaje que queremos plantear. Me parece que ustedes están en lo correcto cuando quieren generar un contraste entre las diferentes formas, pero entonces ahí es donde ustedes tienen que tomar una decisión. Van a trabajar un contraste entre la literatura de Max Jiménez
y la narración, digamos, y las anécdotas que se obtienen, o van a incorporar también esa imagen del labriego sencillo en contraste entre las tres cosas, ¿verdad? Ahí hay algo que tomar, hay una decisión que tomar, ¿verdad? Y después, a partir de ahí, cómo gráficamente lo van a plantear. Es decir, básicamente, ¿qué elementos quieren destacar en esa exhibición? Eso es una discusión que hay que hacer. No se va a resolver en esta sesión, porque no es tampoco pensando que se resuelva en esta sesión. Tenemos un buen tiempo, digamos, todavía para hacerlo. Pero yo diría que sería el objetivo de esta semana, ¿verdad? Es decir, esta semana necesitamos terminar las entrevistas y empezar a hacer varias cosas. Primero, creería que sería una buena idea que leyeran todos, y los que no lo hayan hecho, que lo lean el texto que planteó Juan Pablo, el de Ronald Campos. Es de acceso libre para todo el equipo. Entonces, leer ese texto, terminar las entrevistas y empezar a plantear un objetivo de la exhibición junto con una descripción del mensaje que se quiere dar. Esas 4 cosas, y si es posible, Jessica, que las apunte, porfa, para que las tenga bien claras, ¿verdad? Ay, profe, repítame. Por eso lo digo, ¿verdad? Ok, bueno, número 1, leer el artículo de Ronald Campos, todos. Número 2, terminar las entrevistas y transcribirlas. Número 3, hacer un objetivo de la exhibición. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con esta exhibición que estamos haciendo? Eso tiene que ver eso ya nos acerca a pensar qué es lo que queremos que las personas saquen de esta exhibición, ¿verdad? Y número 3, una descripción del mensaje que queremos dar, una descripción general. Media página, una página. Quiero que la saquen entre todos, por favor. Ese es el objetivo y la descripción. Ok, profe, esa descripción general es con base en el objetivo. Ajá, el objetivo. Y esta discusión que acabamos de tener en el día de hoy, ¿verdad? Eso es importante. Y obviamente influirá la lectura del artículo de Ronald Campos. Entonces, ¿Usted quiere que para la otra reunión general del lunes nos hayamos reunido como grupo B en general y hayamos tomado esta decisión? Ok. A mí me gusta decir las cosas como muy claras. Profesor, profe, una consulta. Era con respecto, bueno, a ver si estoy bien y tal vez los compañeros me corrigen. Era enfocado a secundaria, ¿verdad? De octavo y noveno ciclo. Esas eran las herramientas del baúl didáctico, sí, que van a complementar. Ajá, sí. que fuera complementario. Entonces, por ahí andaba. Yo creo que el compañero, que George había delimitado el objetivo, si no mal recuerdo. Revísenlo a la luz de la lectura que les estoy pidiendo, de esta charla que estamos teniendo y de lo que ustedes discutan durante la semana. No, pero de todos modos, sí, aunque fuera ese el objetivo, o sea, era otra cosa. Ahorita estamos hablando como de un tema nuevo. Entonces, profe, consulta, y de Ronald Campos, es que tiene varias lecturas. ¿Cuál sería? ¿El de poemas? ¿El de cuál es? Yo se lo paso, yo creo que Jessica lo tiene, pero si no, yo se lo paso para que se los comparta al grupo de WhatsApp. Listo. Ok. Dicho esto, entonces, si todos tenemos esas 4 cosas como equipo e individualmente cerradas, la próxima sesión, el lunes, nos sentamos entonces ya a tomar decisiones sobre cómo lo vamos a hacer gráficamente. Porque eso nos da las pistas ya propiamente de qué es lo que vamos a ir a separar de los textos. Entonces, cómo vamos a procesar los textos y cómo vamos a ir a sacar cosas de ahí para generar el mensaje que queremos generar. ¿Verdad? Ya ahí, a partir de ahí, ya se vuelve un poco más aterrizado el asunto, ¿no? Profe, yo tengo una última como consultilla, digamos, que es más que todo como por ejemplo, el ejemplo que dijo antes Juan Pablo de el libro de Riguarda Menchú, ¿verdad? Si no estoy mal, no me equivoco. Nosotros, ¿cómo estamos de la misma forma, por el mismo que lo puse ejemplo, que estamos haciendo entrevistas, ¿verdad? Y las entrevistas vamos a hacer selecciones. Yo había leído, no me acuerdo dónde, ¿verdad?
pero que iba como en esa misma línea, ¿verdad? Digamos que uno para poder intentar hacer como lo más objetivo posible o intentar buscando la objetividad, teníamos que aceptar de alguna forma en el mismo escrito, de la misma forma en que lo estamos haciendo, la subjetividad de nosotros. Digamos, ¿cómo podríamos lograr nosotros eso a la hora de ya, más que todo en la página web, ¿verdad? Porque es una presentación virtual. No es así un texto en el que uno pueda poner un tipo de prefacio, un tipo de introducción o algo así. Bueno, sí se puede, pero sí, eso es importante porque de hecho eso era algo que quería como tranquilizarles hace un rato porque claramente, ¿verdad? Suena como muy, se va a ir su visión de las cosas, cuidado, ¿verdad? No, o sea, evidentemente eso va a pasar, o sea, claramente cuando uno hace este tipo de interpretaciones o de reconstrucciones, de elaboraciones, pues la visión personal ahí se va, ¿verdad? Y lo que importa es precisamente estar muy consciente de que eso está pasando para que lo que se transmita sea lo más positivo o lo más respetuoso posible, ¿verdad? Pero ahora que hablaste específicamente como de un prefacio o algo así, yo creo que sí se podría, ¿no, Pablo? Poner una especie de disclaimer ahí, una introducción al asunto. Es que no tengo muy claro cuál es la manera en que lo piensan montar, pero yo creo que así se podría, como dependiendo del formato, hay exhibiciones que pueden tener ese disclaimer, esa introducción a la persona, ¿verdad? Es decir, claro. Depende cómo lo quieran hacer. Es que hay muchas formas. Nosotros es que hemos ido poco a poco evolucionando las exposiciones y las primeras que hicimos fueron puro texto, ¿verdad? Pero poco a poco podríamos hacer cosas con menos texto y más interactivas e innovadoras, pero eso no significa que al principio no pueda haber una pequeña indicación, digamos, sobre lo que ustedes piensan de eso, ¿verdad? Es decir, y eso es también, incluso es hasta muy honesto de parte de ustedes, ¿verdad? Porque claro, una persona que sepa de museos y que sepa de esto sabe perfectamente que cuando entra una exhibición lo que está viendo es lo que las personas que se hicieron la exhibición quieren que uno vea, ¿verdad? Y ahí hay un mensaje, ¿verdad? Es más, toda exhibición museística, toda exhibición de museo es un mensaje y tiene ideología. Toda. O sea, eso no ahí pierde. Y está todavía es mucho más clara. O sea, quieren que ustedes reflexionen a partir de un punto X y que cuando ustedes salgan pensando en Y, ¿verdad? Eso es así. Lo que pasa es que en este caso, pues ustedes, digamos, ustedes tienen conciencia de eso y quieren que las personas reflexionen, pero ustedes pueden perfectamente poner una introducción y depende de qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Pero es evidente que todo mensaje museístico, al igual que la educación, tiene un objetivo. O sea, quieren que ustedes aprendan tal cosa, ¿verdad? Entonces, perfectamente viable poner un disclaimer al principio. Y el tema es cómo ustedes quieren acomodar la información y qué mensaje quieren dar. No tienen por qué ocultarle a la gente que ustedes quieren dar un mensaje. No tienen por qué. Precisamente por el hecho de que ustedes quieren dar un mensaje. O sea, cuando ustedes han determinado el orden de la exhibición, es porque ustedes dijeron, esto es lo que queremos dar como mensaje. Ok, y si eso es lo que quieren dar como mensaje, pues tiene que abocarse que sea lo más claro posible. No ocultarle a la gente, digamos, ni nada, ¿verdad? Y en la medida que ustedes no le oculten a la gente, no le hagan sentir como la que le están tratando de meter, digamos, un golazo, ¿verdad? En ese sentido la gente sale diciendo, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que ellos dijeron, pero no les puedo reprochar cómo lo construyeron, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Ok, no sé qué piensan al respecto. ¿Tienen alguna duda? Yo siento, bueno, adelante. bueno, yo siento que ya pudiendo como uno tener una introducción pequeña, ya sea como texto o de alguna otra forma gráfica ahí, yo siento que ya sería como un poco, no sé, como un poco más clara tanto la visión de que tenemos nosotros, que somos los que estamos confeccionando ya la exposición, ¿verdad?
a, a como también que se le deje claro a los lectores o a las personas que vayan a ingresar a la página para ver la exposición, de que no es la pura y santa verdad, ¿verdad? Digamos, sino que es algo seleccionado para mostrar algo. Ujú, ujú. Perfecto. Totalmente Claro. viable, totalmente viable. Maripaz. Bueno, es que también en la entrevista que yo hice, a la persona que entrevisté me ofreció una perspectiva totalmente diferente al Jaúl, pero también al labriego sencillo, ¿verdad? Porque me presentó un ambiente más de identidad, comunidad y familia. Y como más modernizado, como él dice, bueno, es que ya esas cosas no se usan, ahora se usa esto y ahora hacemos el bolleo para esto, para otra razón, no con las mismas razones de antes. Él me dice, bueno, mi papá y yo lo hacíamos para tal cosa, pero ahora yo lo hago para ayudar a la comunidad, para enseñarle a mi hija. Y a mi hija le encanta el bollero y ahora como que está metiendo elementos nuevos, más modernos, que no se veían que no se ven ni en el Jaúl ni tampoco en el abrigo sencillo. Es un... Profe, es que yo creo que eso que habla Maripaz es precisamente de lo que hablaba Juan Pablo, nada más que Juan Pablo hablaba directamente del boyero. Ella está hablando del boyeo y no del boyero. O sea, es que conforme el boyero cambia, el boyeo cambia. De ahí no es lo mismo porque ya no utilizamos carreta con bueyes para trasladarnos al hospital. Entonces, todas estas cosas van avanzando en conjunto. Recordamos que el boyero, la carreta y el buey son una triada y no puede quedarse uno por detrás y el otro por delante. Siempre van a ir como en conjunto. Esa es otra cosa, que a la hora de analizar el cambio que ha ido efectuando el ser boyero, tenemos que ir analizando cómo ha trascendido el boyeo en general. Claro. De hecho, hasta este podría ser un eje de esa exposición, o sea, el boyeo hoy, digamos, cómo ha cambiado desde esas manifestaciones tan ya añejas, ¿verdad?, de la literatura costarricense y qué se ve aún de eso que se ha ido expresando y qué ha quedado en el camino. Es una idea curiosa. Eso suena muy interesante. Eso es parte de las decisiones que tienen que tomar, porque eso es viable. Digamos, si lo que quieren ver es cómo se va transformando la idea de ese bolleo a través de esas manifestaciones y van intercalando una cosa con la otra, es viable hacerlo. Pero entonces es una decisión que tomar con respecto a la estructura, ¿verdad? Claro. Maripaz, ¿vas a decir algo más? Ahora, Raquel iba a hablar. Perdón, es que ahorita que estaba hablando Jessica sobre eso, bueno, creo que fue en la entrevista de ella igual que se trataba del antes y el después, con mi entrevista con don Gerardo fue lo mismo, o sea, él siempre me contaba, pero ¿le cuento de ahora o le cuento de antes? Yo, de las dos, ¿verdad? Me sirve muchísimo. Y él siempre me hablaba de eso, me tiraba la historia de cómo era antes, y luego me decía cómo estaba pasando ahora, y también me decía lo mismo de como que aquí en Llano Grande no se hace, pero se hace en otro lado, o así como se hace en Sarchí, aquí en Llano Grande se hace otra cosa. Entonces, siempre hay una gran diferencia, tanto el tiempo y en localidad. Entonces, bueno, eso es algo que rescaté mucho en mi entrevista, que el antes y el después y los distintos lugares. Claro. Sí, y me pasó justamente lo mismo y además que ahora se ve, bueno, según lo que me contó esta persona, Warner, es que el bolleo es más que todo como algo que quedó como tradición, pero ya no viene de la necesidad de utilizar el bolleo, ¿verdad? Para trabajar, sino para enriquecer la cultura y la identidad de la comunidad y más que todo para poner al servicio, porque él mismo habla que organiza con los demás pueblos, justamente lo que Raquel acaba de decir. Y bueno, ahorita que que acaban de decir lo de que lo hacen ahora muy por lo cultural y todo, de hecho eso estaba hablando yo con don Gerardo, porque don Gerardo fue el que recibió el patrimonio intangible, creo que fue porque él era presidente de la Casa de los Boyeros en ese tiempo. Entonces, de hecho me mandó fotos y todo, el titulito y todo. Y él me dice que ahora se preocupa mucho, pero desde un enfoque cultural, de todo ese tipo de lo del boyero, los desfiles de boyeros y así, que ya obviamente el trabajo del boyero aún se mantiene, pero todo es ya más estético, más cultural. Entonces, fue interesante. Bueno, ahí en la entrevista está todo eso, entonces ya después podemos verlo con más calma.
Y sin embargo, yo sostengo que hay todavía en partes y lugares del país donde el boyero puede seguir siendo una opción viable a la tecnología, como por ejemplo la del chapulín y el tractor. Porque el buey entra donde el chapulín no puede, ¿verdad? Entonces hay cosas interesantes, porque de repente en alguna entrevista podría surgir, por ejemplo, don Gerardo, el de Venecia, él no utiliza tractor, él utiliza bueyes para arar la tierra. Y hay cosas interesantes, hay que discutir, pero bueno, ya eso es otra cosa completamente nueva. Adriana, ¿me vas a decir algo? Ah, es que aquí donde yo vivo, que aquí en la zona sur, que es zona rural, algunos de mis familiares usan los bueyes para transportar la fruta de la palma africana. Todavía los usan aquí para llegar a los lugares donde no puede llegar como el camión que lleva la fruta y cosas así. Justamente lo que planteábamos, excelente ahí el caso de Adriana, ¿verdad? Es decir, creo que también a veces depende de la zona del país, ¿verdad? Claro, por ejemplo, si tenemos una persona en el Huarco, tenemos una persona en Escazú, probablemente esas personas ya ven el boyeo única y exclusivamente como un asunto tradicional folclórico, ¿verdad? Mientras que de repente habrá otras personas que de repente dicen, no, pero es que la carreta y el buey me sirven porque ahí no meto un tractor, ¿verdad? Y me sirve para sacar la fruta, dice Adriana, por ejemplo. Entonces, creo que ahí también hay que considerar, ¿verdad? Cómo también eso dependerá un poco de la región y de la zona de la cual estamos hablando. Pero me parece muy interesante justamente que surgen ese tipo de discusiones dentro del espacio que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y que plantean también las diferencias regionales, que eso también es importante. Vean que las diferencias regionales en el boyeo son tan importantes que hasta la pintura se hace diferente, ¿verdad? Sí, hay un Gerardo que es de Venecia y hay otro que es del Huarco, por lo que estoy viendo, por lo que plantea Raquel ahí en el chat, ¿verdad? Sí, profe, es que el que yo entrevisté era de Llano Grande y yo creo que Nayeli fue el que entrevistó el de Venecia. Ajá. Sí, exactamente, profe. Exacto. Bueno, entonces, están esos 4 puntos que planteamos. Creo que ha surgido algo muy interesante de esta discusión. Es evidente que hay puntos que tomar en cuenta. Creo que habrá una discusión que hacer que yo quiero que la hagan durante la semana. Quiero que se reúnan, si no es 1, 2 veces por lo menos, para que saquen en claro esa descripción, ese objetivo y esa descripción que tiene que ver con justamente eso, es seleccionar el modelo de lo que ustedes quieren decir, hacia dónde van a llevar esta exhibición, ¿verdad? Profesor, una consulta, faltó un detalle más, lo de la nube. El punto 5 sería la nube, para compartir de una vez los archivos de audio. Ok. De una vez para... Ya les voy a hacer la carpeta. Yo les voy a hacer profe, otra consulta, tal vez tal vez conversarlo mejor, que alguno tuviera ese diseño o algo así que quiera y llevar, digamos, es que yo pasé por WhatsApp, voy a ver si puedo compartir esta imagen, a ver si se ve. Esto era lo que yo había compartido por ahí, que era como un diseño, es que no se ve bien, lo pasé por WhatsApp, digamos me imaginé yo cómo se iba a ver en la página web. Tal vez si alguno pudiera llevar una idea o algo así de cómo le gustaría para la próxima. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que todos participaran en eso, pero yo, por ejemplo, esperaría mucho, digamos que también nos ayudara mucho en ese sentido, por ejemplo, Graciela, Viviana, Adriana, que tienen una perspectiva un poco diferente, pero en general todos, por favor, traten de pensar cómo les gustaría que se acomodara el trabajo, ¿verdad? Porque de esa forma podemos hacerlo. Profe, antes de que termine la reunión, me da un chance, perdón, antes de que termine la reunión, me da un chance para organizar esta otra para que usted está pidiendo, porfa. Dale, organiza. Gracias. Bueno, ya. Bueno, gente, ¿qué les parece? ¿Ya o no? Espérate, antes de eso, ¿hay alguien que quería comentar algo? Ok.
Sí, era yo que les iba a decir, digamos, también lo que se puede hacer para verlo del acomodo, ¿verdad? Hay unas cosas que se llaman como, bueno, técnicamente wireframe, pero digamos, son nada más, pueden tener así, qué sé yo, como llevar como un dibujito de Word, ¿verdad? Con cajas, sin necesidad de que lo coloreen y nada, porque probablemente eso lo van a hacer mucho mejor la coloreada y elegir tonos y etcétera, las personas que son de diseño gráfico, pero podrían, digamos, así, como poner cajas y decir qué información llevaría cada, digamos, como en los sectores de la página, cómo la distribuiría, ¿verdad? Qué sé yo, si en 2 columnas, 3 columnas, esto pone ahí que es como para, ¿cómo se llama? Contrastar, un contraste, etcétera. Y así sería como más fácil para que lo hagan y se podrían llevar varias ideas para la próxima reunión. Sí, concuerdo con vos, perdón, nada más para meter la cuchara rápido con Guillermo. Sin embargo, la parte de la diagramación sí le diría que nos la dejen a nosotros. Es solo la parte de contenido, de ideas discursivas, o sea, lo que es a nivel narrativo. Y nosotros lo que les vamos a ayudar es a ustedes a más o menos, o sea, de la parte del equipo gráfico, cómo procesamos a nivel metafórico visual, ¿verdad? Pero en realidad lo más complicado es ver el discurso, ¿verdad? O sea, lo que queremos ver en la imagen, cómo vamos a traducir algo narrativo en una imagen, ¿verdad? Sí, perfecto. Una consulta, yo digamos profe, digamos Carla me comentó, digamos, la parte bonita y una parte, digamos, como que el abuelo murió, por ejemplo. Entonces, y hay cosas de que se pueden hacer muy de forma y sin salir del contexto, ¿verdad? Pero hay cosas de que uno se pone a conversar y las historias que han, hay unas que son impresionantes, ¿verdad? Impresionan y cosas así, ¿verdad? Entonces, y está como muy complejo tomar de tanto detalle que uno conversa, eh, cuál sería una parte, ¿verdad? Si algo positivo, si algo, y qué les gustaría presentar. Por eso tienen que pensar en ejes. Es decir, a partir del tema, de cuál es el mensaje que quieren plantear, tienen que pensar en ejes para ir planteando y tienen que empezar. Evidentemente, la transcripción de las entrevistas son fundamentales, porque ahí es donde ustedes van a empezar a ver qué elementos, qué aspectos, qué narraciones son las que pueden calzar mejor y la literatura les va, ay, otra vez me quedé yo pegado. Y la literatura la literatura les va a servir de guía para eso también. Porque a partir de la literatura ustedes van a empezar a tratar de seleccionar las anécdotas que mejor pueden funcionar. Recuerden cuál es el punto de lo que ustedes quieren plantear. A partir de ahí donde empezamos un poco como a amarrar, ya poner en el suelo la exposición, ¿verdad? Entonces ese guión que tenemos que ir poco a poco dándole forma, decir, ok, empezamos aquí y lo vamos a llevar por acá, ¿verdad? Estos mensajes son los que necesitamos, estos fragmentos de literatura, y lo vamos a hacer de esta forma. Y empezamos a llenar, empezamos a conceptualizar, ¿verdad? Y empezamos a darle contenido. Eso va a ser un proceso también de prueba y error. Ustedes van a decir, pongamos esto. Y al rato dicen, no, quitemos esto, metamos esto y hagámoslo así. No, mejor así. Pum, 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 pum. Todo este mes es eso. Todo este mes es ese prueba y error para tener el mejor mensaje, la mejor ruta posible y que ustedes al final digan, ok, listo, lo tenemos. Ahora sí, vámonos a la parte de trabajo gráfico y vamos a montar. ¿Verdad? Que podemos ir haciendo la parte gráfica y la parte de conceptualización más o menos a la par, pero en realidad hay que tener muy seguro de lo que estamos diciendo para que después las compañeras del equipo gráfico no tengan que retrabajar 1000 veces, ¿verdad? Porque eso es importante, ¿no? La intención no es que ellas retrabajen 1000 veces algo, es que tengamos más claro lo que vamos a hacer y que cuando ya lo tengamos claro, lo trabajamos gráficamente, ¿verdad? ¿Ok? Jessica, si quieres organizar. Listo, gracias. Gente, ¿qué les parece si tenemos reunión este miércoles a las 6 de la tarde? Por mí súper bien, Jessica. Sí, por mí también.
por mí también. Yo tendría que revisar unas clases que tengo, pero después de ahorita la reunión le podría avisar por el chat del grupo. Ok, ya vamos a ver cuántas personas sabemos. Somos 13, quitamos 2, somos 11. De 11 ya me han dicho 4, quedan 7. ¿Las otras 7 qué opinan? A las 5 mejor, pero a las 6. Sí, me Perfecto, parece perfecto. súper bien. Perdón. Sí, no, Está súper buscando bien. el Nada más que icono. sí, Perdón. quisiera repasar más el contenido, nada más que es parte, digamos, de lo importante, ¿verdad? Porque es lo que va a ir dentro de la exposición, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces quedamos para el miércoles a las 6 de la tarde. Ahí luego les envío el enlace. Gracias. Ay, Nayeli quiere que le repitan. No sé si es lo de la reunión. Nayeli, que quedamos con reunión del equipo B para el miércoles a las 6. Ah, ok, perfecto, gracias. A ver. Ok. Entonces estamos con eso. Ok. Sí, profe, gracias. Entonces agradecer a Juan Pablo la presencia y estar por aquí dándonos orientación en el tema y agradecerles a todos por haber venido, digamos, para la charla. Y bueno, ya quedamos con algo más aterrizado para empezar a acercarnos cada vez más al producto, ¿no? Entonces, no, nos vemos entonces. Que pasen muy buena tarde. Excelente. Gracias, Juan Pablo. Hasta Buenas luego a tardes, todos. muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muy buenas Cuídense. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto. Profe, por cierto. Chance para conversar con usted. Sí. Ahorita. Sí, ok. Profe, yo nada más le iba a dar un reporte que usted la vez pasada me dijo que cualquier cosa lo mantuviera al tanto con lo de la gripe que tenía. Ok. Por aquello, aparentemente no es COVID. Okay. entonces, igual sigo con todos, pero aparentemente no, entonces, ahí todo bien. Bueno, de Bueno, acuerdo. por allá. Bueno. Bueno, Pablo.